Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de diciembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Como insistimos ayer tanto en el tema, hoy tenemos que decirle que el IMPEC y el Ministerio de Justicia levantaron la censura que le habían impuesto a un video grabado con Andrés Felipe Arias desde su sitio de injusta reclusión. Hoy en Al Oído escucharemos la parte sonora, obvio, de ese video y lo incluiremos en nuestra página. El video de Andrés Felipe Arias, una censura que termina y que no podíamos permitir. La censura está prohibida en la Constitución y no éramos nosotros quienes fuéramos a ser condescendientes con la censura impuesta desde el Ministerio de Justicia y el IMPEC contra nosotros y contra Andrés Felipe Arias, que es un ciudadano que tiene el derecho a expresarse y nosotros tenemos derecho a hacer periodismo libre e independiente. El procurador que quiere ser presidente, pero quiere ejercer desde ahora. ¿Qué será aquello de oír y sentir la calle? Entonces hay que sentir la calle, de manera que la calle es la que manda, la calle es la que gobierna este país. Tal vez no, tal vez se equivoca el procurador y se podría equivocar el señor presidente si insiste en estos diálogos, estas conversaciones que le quieren convertir en negociaciones, negociando con la calle y 47 o 48 millones de colombianos que no participamos de los grafitis, ni de las bombas, ni de los gritos, ni de las amenazas, ni de las injurias a los demás. Esos 47 millones no contamos dentro de esta curiosa contabilidad. Las elecciones en Gran Bretaña. Estamos a horas de las elecciones en la Gran Bretaña. Siguen insistiendo en que Boris Johnson tendría la mayoría, lo que sería el mayor triunfo conservador en muchísimo tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Y ayer se posesionó un nuevo peronista en la Argentina, Alberto Fernández, con un programa completamente gaseoso que quiere el crecimiento económico de la Argentina. A ver, ¿y cómo? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que va a hacer para que la Argentina crezca? Levantar el salario mínimo y levantar las pensiones y más gasto público y más desastre fiscal. ¿Qué es lo que va a hacer el señor Fernández? El señor Fernández es parecido a muchos peronistas, ¿no? Muy capaces de ensartar palabras unas en otras sin decir cosa alguna. Lo cierto es que ya él y Cristina Fernández, perseguida por corrupción, se posesionaron en la Argentina. Los plantones de ayer. Los plantones de ayer fueron en Bogotá. Nuevos desastres en la movilidad en muchos sectores de la ciudad. Bloqueos en la NQS y en la calle 26, pero eso se extiende por la ciudad entera, de manera que si se trata de agraviar a la gente, la están agraviando. La gente está desesperada. Aquí en Bogotá, en el resto del país, eso se acabó, se consumió. Ese fue un movimiento que se consumió, no iba para ninguna parte. Ahora están dedicados al tema del salario mínimo. Sergio Gel hablará sobre el asunto.
la diferencia parece poca, pero van a subir el salario mínimo a unos niveles en los que la gente se pregunta, porque este es el tema. No es que nos moleste, a quién le puede molestar que los trabajadores ganen. Maravilloso que los trabajadores ganen, siempre y cuando las empresas que les pagan les puedan pagar, siempre y cuando sea viable el aumento del salario mínimo sin afectar la productividad del país. Está en plena marcha el impeachment contra Trump. Eso ya es prácticamente un hecho, es cuestión de horas de que haya acusación formal desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con mayoría demócrata para destituir al presidente Trump. Pero también está listo el Senado con mayoría republicana para impedir que el presidente Trump sea destituido. Y esto ocurre en la mayor bonanza económica que los Estados Unidos han tenido en su historia, la más larga, la más sostenida, la más amplia. No hay desempleo en esa nación, absolutamente no hay desempleo en los Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta para saber cuál va a ser el desenlace final de todo este complicado asunto. A Trump lo acusan por obstrucción a la justicia y por abuso de poder. Técnicamente, esos son los dos delitos que le imputan. El próximo 22 de diciembre habrá concierto pro paro en la ciudad de Medellín. Se llevan los cantantes para allá. ¿Por cuenta de quién? ¿Quién paga todos esos cantantes? ¿Quién paga todas esas presentaciones? ¿Por qué no nos ponen las cartas sobre la mesa? ¿Con qué dinero es? ¿Será acaso con el dinero de la mafia? Puede ser, ¿no? Le recomendamos el libro de Andrés Felipe Arias. Es una maravilla de libro. Hablaremos sobre ese tema ampliamente mañana. ¿Por qué Colombia no se desfondó cuando el precio del petróleo, del que dependía toda la economía colombiana, se redujo a la mitad? ¿Por qué? ¿Qué la mantuvo? La respuesta la tiene usted en el excelente libro de Andrés Felipe Arias, publicado primorosamente, hay que decirlo, por la Universidad Sergio Arboleda. Ciclovía nocturna en Bogotá mañana jueves. Mañana en la tarde habrá plantón, pero de Peñalosa, con una ciclovía nocturna por toda la ciudad, de manera que no se le ocurra sacar su automóvil mañana en las horas de la tarde. Si lo saca, guárdelo temprano, porque la ciclovía paraliza la ciudad. De manera que al que no quiere caldo le dan un poco de tazas. El café sigue disparado. Ayer subió casi 4%, 3.82%, a 1,33%. Y esto llega cuando ya no hay café, cuando se acabaron las cosechitas, pero es posible que alguien lo tenga listo para exportar. La federación, ¿cuáles exportadores? ¿Cuáles cooperativas? ¿Quiénes van a tener esta abrupta y muy significativa ganancia con el aumento en el precio del café? A uno costará 90 centavos de dólar, es decir, tranquilamente un aumento de casi el 50%, del 45% en el precio del café en muy poco tiempo. Si el ELN quiere paz, debe parar actos criminales. Eso ya lo hemos oído, ¿no es cierto? No una vez, sino muchas. Y a cada vez que el presidente Iván Duque, que es el dueño de estas palabras, las repite, a cada vez hay una nueva respuesta del ELN. Esta vez fue con el ataque en Puerto Valdivia a 6 vehículos de carga incinerados. Está militarizada la carretera y el presidente Duque vuelve a decir lo mismo que ha dicho desde hace meses.
todos sabemos que está muerto de las ganas de establecer una mesa de negociación con el ELN, que si quieren la paz, que dejen de hacer la guerra. Buen razonamiento, ¿no les parece? Pero si es un jefe de Estado, tal vez no le convenga. Tremenda balacera en New Jersey, los Estados Unidos. Decían primero múltiples personas muertas. Parece que son 3 o 4 personas los muertos finales, un policía también. ¿Por qué estas balaceras? ¿Qué es lo que significan? Esto después de la balacera en Pensacola, en el sur de la Florida. Esta vez es en New Jersey. El mundo se está enloqueciendo. Y no solamente es en los Estados Unidos. En Europa pasa también con frecuencia. Recuerdan lo del puente de Londres, claro. Y recuerdan ayer la noticia que dábamos sobre la República Checa, claro. El mundo enloquecido. Al presidente Trump le prohíben utilizar 3.600 millones de dólares del presupuesto de las fuerzas militares para construir el Muro de México. Un juez federal le ordenó al presidente Trump hacer esa clase de destinación de fondos militares hacia la construcción de un muro que nos separe, que los separe de México. Las acciones de Aramco, la compañía más importante del mundo en materia petrolera, la de Arabia Saudita, subieron el límite de 10%. Cuando llega al límite a 10%, hay que parar la cotización en la bolsa por reglamento de la bolsa de Nueva York. Ese 10% se copó rápidamente. Todos quieren acciones de Aramco. La CAF, esto es para no creerlo, Corporación Andina de Fomento, le prestará 350 millones de dólares a Maduro para mejorar la red eléctrica de Venezuela. Es increíble, pero es la noticia que tenemos, 350 millones de dólares para que se lo roben. ¿Por qué se ha producido la crisis eléctrica? Porque la plata que destinaron a los repuestos, que destinaron a las nuevas centrales o minicentrales termoeléctricas, todos se la robaron. Entonces ahora la CAF le dará 350 millones de dólares más a Maduro. Obviamente, oxígeno para Maduro de parte de la CAF. Increíble, pero parece que es cierto. A la vista de todo el mundo, hombres armados se llevan a un comerciante en plenas calles de Tumaco. Esto es inaudito, esto sí es el colmo del desafío. Unos hombres armados llegan, cogen a este comerciante, trata de defenderse en presencia de todo el mundo en Tumaco. Hay filmaciones, las que ustedes quieran. ¿Dónde la policía? ¿Dónde los hombres del ejército que se llevó el general Naranjo para allá, que eran la solución para el departamento de Nariño? En esas fanfarronadas de Naranjo, pues ahí está, que a la gente se la llevan secuestrada a plena luz del día, en presencia de todo el mundo de las calles de Tumaco. Allá mandan los narcoterroristas. La ponencia para reforma tributaria llega recargada al Congreso, que lo tratará a partir de la semana entrante. Nos contará Ademar Córdoba los recarguitos que tienen, pero hay unos simpáticos como una norma en materia de medicamentos que reduce los precios de ciertos medicamentos. Eso le cuesta al gobierno más de 300.000 millones de pesos. Pero eso sí, la plata no va a ser para los laboratorios, sino que va a ser para la gente. Porque esa rebaja, con algún tecnicismo, pasar los bienes de una categoría a otra categoría, o pasar esos bienes específicamente, llegarán directamente a los pacientes. Esperamos que eso sea verdad, no lo creemos. Fue militarizada la vía al mar, esa vía que atacó el ELN ayer, y respecto a la cual el presidente Iván Duque dijo que si el ELN quería paz,
tendría que dejar de cometer estos actos. No dijo por cuánto tiempo. Siempre se calla ese pequeño detalle. El salario mínimo está de un cacho, la diferencia es de 33 pesos entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, los sindicatos. Los muertos de Pensacola, 3 muertos, 8 heridos, fueron, todas esas víctimas lo fueron con arma adquirida legalmente por el agresor. Sigue la búsqueda de avión militar chileno. Va a ser difícil encontrarlo y probablemente lo encuentren despedazado. Lamentablemente, esa es la noticia que esperamos. Otra sería una sorpresa que nos pondría muy felices. Israel, señores, otra vez Israel sin gobierno. Ya venció el plazo para que se conformara gobierno, ni Netanyahu ni el contradictor de Netanyahu pudieron formar gobierno. Por tercera vez en muy poco tiempo Israel se queda sin parlamento y sin gobierno. Bolsonaro dijo sobre Greta Thunberg, la niña esta sueca que anda por el mundo diciendo lo que le parece en materia de cambio climático, que es una mocosa malcriada. Lo dijo después de que Greta dijera que han sido asesinados indígenas por defender la selva amazónica. Bolsonaro le contestó diciendo que era una mocosa malcriada. El Talibán secuestró 45 personas mayores en funeral. Nos dicen que ese tratado de paz con el Talibán está prácticamente listo. Ayer 45 personas secuestradas. El primer ministro de Qatar está en Arabia Saudita. No fue el emir, pero fue el primer ministro. Y se sigue fortaleciendo el rumor de que podría haber paz entre Arabia Saudita y Qatar. La visita a Arabia Saudita se produce con ocasión de la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo. Putin se queja de la sanción impuesta a Rusia por dopaje, lo que le impedirá ir a los Juegos Olímpicos y asistir al próximo Mundial. Tiene todavía un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral para el Deporte. La ONU aprueba condena a Rusia por ocupación de Crimea y Sebastopol. Otra furia para Putin. Nueva Zelanda. ¿Recuerdan la explosión del volcán? Pues ya hay 6 muertos comprobados y 8 desaparecidos que, según estarían también muertos. Al-Shabaab ataca hotel de Mogadiscio, la capital de Somalia. Durante 7 horas hay 2 civiles muertos. Desfile de testigos en el juicio al magistrado Ricaurte. Niegan libertad a El Tuerto Gil por vencimiento de términos. Y en cultura recordaremos otra vez no lo hemos hecho, tenemos que reconocerlo, a la solista de un conjunto sueco llamado Roxette, Marie Fredriksson. Falleció de un cáncer que la tenía afectada desde hace muchos días. Y en Hoy en la Historia, lo que pasó después del ataque a Pearl Harbor por parte del Ejército del Aire, de la Fuerza Aérea y de la Armada Japonesa. Pearl Harbor, lo que pasó el 7 de diciembre de 1941, ¿qué sucedió después? De todo esto y de mucho más, ustedes, desde aquí, desde la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá.
Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en el canal en YouTube. También en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.horadelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizar. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Escuche desde el lunes 23 de diciembre reportajes de La Hora de la Verdad. Invitados especiales: John Marulanda, coronel de la Reserva Activa; Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá; Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura; Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda; Luis Carlos Aranel de la Verdad, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, con Fernando Londoño Hoyos, por Radio Red de RCN Radio. Traemos a los chalchaleros con una de sus más hermosas zambas. Samba argentina, por supuesto. Esta se llama Samba de mi Esperanza. Qué música esta argentina, noble y grande pueblo, que lamentablemente no acierta en política y que acaba presidente a otro peronista que no parece ser mucho mejor que los peronistas que han sido siempre. Bueno, el pueblo que debiera ser más rico de América es un pueblo empobrecido por los malos gobiernos que siempre lo han afectado o que muchas veces lo han afectado. Los chachaleros interpretan Samba de mi Esperanza con esa canción tan hermosa, con esa música preciosa de ese gran pueblo argentino. Saludemos la mañana, Sergio Gel. Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana con los ojos puestos en las negociaciones sobre lo que será el salario mínimo para el año entrante. Avanza la conversación entre los gremios, los empresarios y el gobierno nacional, y vamos a ver cuáles son entonces las posiciones que se tienen en este momento. Los gremios están apostándole a un aumento bastante generoso, hay que decirlo, del 4,5%, lo que dejaría el salario mínimo con el auxilio de transporte en 966.779 pesos. Por su parte, los sindicatos, que inicialmente tenían una posición solicitando un aumento del 10%, pues ya han bajado esa solicitud o esa petición o esa posición mejor a 1.000.000 de pesos. Esto significa un aumento del 8,11%. Así que por un lado tenemos a los gremios proponiendo un aumento del 4,5% y por el otro a los sindicatos proponiendo un aumento del 8,11% para yetos. En este momento, como ya lo comentaba usted más temprano, la diferencia que separa este acuerdo es de 33.200 pesos. Ya podemos ir viendo pues cómo podría estar quedando el salario mínimo para el año entrante, es decir, algún punto medio entre esos 966.000 pesos, lo que es un aumento pues bastante significativo. Recordemos que del año pasado para este, es decir, la negociación que ocurrió hace un año, en 2018, el aumento fue del 6%, en lo que se considera ha sido el aumento más significativo en los últimos 25 años en lo que tiene que ver con el salario mínimo. Pero es un aumento, hay que decirlo, hay que recordarlo, es un aumento que no le ha servido para nada a las cifras de desempleo, porque los empresarios se ven a cuestas para poder cumplir precisamente con estos salarios para sus empleados, con esta carga laboral. Y pues a esto se suma, por supuesto, el tema de los parafiscales, a esto se suma el tema impositivo, todos los impuestos, y pues la generación de empleo se ve bastante afectada cuando en el país pues vemos que los resultados son de unos niveles de desempleo altísimos, alrededor del 10%, y en lo que tiene que ver con desempleo juvenil pues más del 18%. Así que ese aumento del salario mínimo el año pasado, ese 6% que aumentó el salario mínimo, lo que hizo fue afectar precisamente la generación de empleo, y aquí estamos quizá ante un escenario similar porque la cifra, pues ese punto medio al que se podría estar llegando podría estar de nuevo cercano
a ese 6%. Si vemos que puede ser el 6% un punto medio entre la posición de los gremios y la posición de los sindicatos. Vamos a ver entonces cómo siguen avanzando esas conversaciones. Lo cierto es que ayer estuvieron además rodeadas por ese plantón que instauraron los miembros del paro para generar presión, una presión innecesaria aparentemente, porque según ha dicho el mismo Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, con buen tono, con una buena dinámica, y no se requiere entonces esa presión que se está dando desde la calle que está haciendo colapsó ayer la calle 94 con autopista norte en horas de la tarde, cuando se realizó ese plantón para presionar por un buen aumento del salario mínimo. Buen aumento que, de nuevo, aquí insistimos, puede resultar en una terrible noticia para la generación de empleo, como lo fue el aumento del salario el año pasado para este año, en donde ya vemos cuáles son los resultados en materia de desempleo. Y además, Sergio, los pensionados están pidiendo lo mismo. ¿Por qué el aumento para los trabajadores es del 6% y para el aumento de los que trabajaron toda la vida y tienen ahora una pensión de jubilación está apenas con el aumento del índice de precios al consumidor? ¿Por qué esa diferencia? Ya la hicieron el año pasado, la quieren volver a hacer, están protestando. No, y me parece para abajo todo el mundo, doctor Londoño. Por eso, claro, sí. Claro, todo el mundo quiere el aumento que decreten en el Consejo Salarial, se llama Consejo Salarial, o, bueno, cualquier nombre que tenga. Ese aumento del salario mínimo para los jubilados también la están pidiendo y creemos que tienen razón por aquello de un principio elemental. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Ayer se posesionó como mandatario de los argentinos, Alberto Fernández, en una ceremonia marcada por la frialdad que tuvo la nueva vicepresidente de ese país, Cristina Fernández, con el exmandatario Mauricio Macri. El peronista tendrá que enfrentar varios retos económicos y diplomáticos. Fernando llega en un momento cuando el país está en plena crisis económica y que así cerrará este año. Argentina con una inflación de alrededor del 55%, una pobreza cercana al 40% y una caída del PIB de 3,1%. Y toda esta crisis hasta el momento parece no tener una salida. El recién posesionado prometió que va a reducir la pobreza y manifestó que pagará la deuda internacional una vez que haya crecimiento en ese país. Es imposible pagar la deuda externa si no hay crecimiento. Queremos tener una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, pero sin crecimiento no podemos pagar. Esas fueron las palabras de Alberto Fernández. Recordemos que a cambio de un severo ajuste fiscal, el Fondo Monetario Internacional le otorgó a Argentina en 2018 un crédito por 57.000 millones de dólares, de los cuales el país ha recibido hasta el momento 44.000 millones de dólares, y que la deuda total ronda los 315.000 millones de dólares. Por su parte, y ante las palabras de Fernández, Tiliana Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, saludó en Twitter la declaración del presidente y escribió lo siguiente: compartimos plenamente tus objetivos de perseguir políticas para reducir la pobreza y acompañar el crecimiento sustentable. El Fondo Monetario Internacional permanece comprometido a asistir a tu gobierno en esta tarea. Recordemos que los otros retos que tendrá que enfrentar Fernández también son retos diplomáticos, pues sus relaciones con Brasil y Estados Unidos no son las mejores, pese a que él ha manifestado que las quiere mejorar. Ayer se posesionó Alberto Fernández y vamos a ver qué va a suceder con Argentina. Que se necesita crecimiento económico, vaya descubrimiento de perogrullo, ¿no? Todos decimos que necesita crecimiento económico. Lo que se guardó Fernández es la fórmula. ¿Cómo va a crecer económicamente la Argentina? Eso sí no lo dijo. Pero todos los demás estamos de acuerdo. Hay que crecer económicamente para poder pagar y para no tener que endeudarse más. Claro. Es apenas obvio. ¿Pero cómo? Ahí está la cosa, porque la fórmula peronista es siempre y el gasto público no produce riqueza, definitivamente no la produce. 1000 veces traicionado en ese parecer. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días.
Como estaba previsto ayer martes, se llevó a cabo la sesión plena en la Corte Suprema de Justicia para elegir a los 7 magistrados que faltan en ese alto tribunal desde ya varios meses, pero sin resultado alguno, pues no se lograron poner de acuerdo para elegir a estos nuevos magistrados que llegarán a la Corte Suprema de Justicia, que ha pasado por el momento más difícil de su historia y vale la pena recordarlo, por cuenta de escándalos como el del Cartel de la Toga, del que no vemos resultados de fondo para saber cómo era esa relación entre exmagistrados como José Leonidas Bustos, quien está fuera del país, y no lo hemos visto responder ante la comisión de acusaciones. El exmagistrado, digo recientemente, el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien quedó en libertad, pero sigue vinculado al proceso, Gustavo Malo Fernández, que está detenido en estos momentos, y otros de los que poco o nada se habla, pero que, según la Fiscalía, tienen que ver con el cobro de altas sumas de dinero favorables a aforados investigados por ese tribunal. El caso es que luego de la sesión del martes de ayer no se logró la elección de los nuevos magistrados, lo que hubiera puesto en mayor dificultad la misma elección del nuevo fiscal general de la Nación, porque el proceso de posesión de cada uno es un tema no de minutos, sino de días, y se aproxima el receso judicial o vacancia que empieza desde el 20 de diciembre. Pero para hoy miércoles el alto tribunal se reunirá desde muy temprano para buscar la elección del jefe del ente acusador luego de 7 meses sin fiscal general de la Nación en propiedad. Esta elección deberá ser por unanimidad de los 16 magistrados que están en la Corte. Sobre los comentarios que circulan en los medios de comunicación y en los pasillos de la política colombiana que indican que habría un favorito para el presidente Iván Duque en la carrera por la fiscalía, muchos pues han señalado al doctor Barbosa, quien fuera compañero de pupitre. El presidente aclaró que no en esta idea de llegar a la Fiscalía General de la Nación, que hoy están sus hojas de vida en la mesa de los magistrados, que se dice elegirían fiscal antes de la vacancia judicial. Significa que empezarían hoy y terminarían por allá el 19 de diciembre, máximo de estas discusiones. Esto dijo el presidente Iván Duque y el llamado que le hizo a la Corte Suprema de Justicia para que elija al fiscal. Primero, yo creo que hay personas con calidades inmejorables. La doctora Clara María González es una jurista con una gran profundidad y un gran con la profesión, fue registradora nacional del Estado Civil, ha sido una brillante servidora pública y una mujer que tiene unas grandes condiciones éticas y morales. El doctor Camilo Gómez es una persona muy conocida, fue superintendente de sociedades, ha estado en el ejercicio de la profesión muchos años, fue secretario privado de la presidencia, fue alto comisionado para la paz y viene haciendo una gran labor en la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. Y el doctor Francisco Barbosa, pues es una persona que también tiene un gran conocimiento académico, persona que fue fiscal especializado en Derecho Internacional muy importante. Creo que son 3 personas con las mejores condiciones. Lo que nosotros esperamos es que la Corte, en su independencia, elija de esa terna y elija sobre la base de los méritos que ellos les encuentran a los 3. Ahí no hay favoritismos, ahí lo que hay es una terna de personas con las mejores condiciones para que la Corte tome la mejor decisión en su soberanía. De acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro García, hoy se cita a sala extraordinaria en sesiones que irían incluso hasta el 19 de diciembre para lograr la elección del fiscal general de la Nación, que saldrá de los nombres de la doctora Clara María González, de Camilo Gómez y de Francisco Barbosa. Claro, digo, en la medida en que logren reunir a los magistrados la próxima semana si no se logra la elección el día de hoy. A las 8 de la mañana, desde la hora de la verdad, estaremos muy atentos del minuto a minuto de esta reunión de sala plena, pues que luego de 7 meses por fin tengamos fiscal general de la Nación para que asuma la difícil tarea de manejar el ente investigador y acusador en Colombia. Nosotros, en que no sería llevar a la Fiscalía General de la Nación un abogado que sepa derecho penal, de la instrucción criminal en Colombia. De ahí parte toda la impunidad que tenemos, porque no se hacen bien las cosas en la parte fundamental, que es la parte de la investigación. Y la estructuración de la política criminal. Todo proceso penal tiene 2 partes. Una parte que es la de la instrucción, que termina cuando se llama juicio a la persona, y luego viene la parte propiamente del juicio penal. Toda esa primera parte de la instrucción, de la investigación, levantar los hechos relevantes depende de la vía. No serían penalistas, ¿no? Pero bueno, esas ideas nuestras como que no. Y el presidente nombra 3 abogados, no sus condiciones profesionales,
pero buenos para otras cosas, para ser superintendentes de sociedades, para otras cosas distintas, pero no para ser fiscales generales de la nación. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Varios hechos marcaron la última jornada de la fase de grupos de la Champions ayer. Lo del Napoli Carlos Ancelotti, luego que el conjunto italiano goleara 4-0 al Genk y sellara la clasificación a octavos de final. Al culminar el partido, el club informó a través de sus redes sociales que Ancelotti, que estuvo 1 año y medio al frente, no iba más. Los malos resultados en la Liga Italiana, donde ocupan la 7ª casilla, llevó a las directivas a tomar la decisión a pesar de haber avanzado a octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa. Por otro lado, otra de las noticias que marcó la jornada de ayer fue del Inter de Milán, actual líder del torneo italiano. Necesitaban ganar en su casa al Barcelona sin Messi, pero no lo lograron. Esa derrota y el triunfo del Borussia Dortmund frente al Slavia Praga los dejó por fuera. Y para terminar, el campeón actual de la Champions, el Liverpool, logró avanzar tras su victoria en Austria. Ya solo faltan 2 cupos para definir los 16 equipos que estarán en octavos de final, que se decidirá hoy. Ayer Liverpool, Napoli, Valencia, Chelsea, Olympique de Lyon y Borussia Dortmund lograron situarse en octavos de final. Más adelante, doctor Londoño, en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata, y en un minuto estaremos con la periodista Colombo española o hispano-colombiana, como ustedes prefieran, Salud Hernández Mora. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Sigan con nosotros. Esta es La Hora de la Verdad. Síganos en Instagram como @lahora de la verdad oficial, donde compartimos todos los acontecimientos.